Buenas tardes, mi nombre es Michelle Jurado y hoy le vamos a hablar sobre pancreatitis aguda. Tenemos que la pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria originada por la activación, liberación intersticial y autodigestión de las glándulas por sus propias enzimas. Su incidencia oscila entre la cuarta y sexta década de la vida y su mortalidad entre un 30 y un 50%. El páncreas es un órgano localizado detrás del estómago, produce las hormonas insulina y glucagón. Tenemos que los cálculos biliares ocupan la primera causa, entre un 40% más prevalente en mujeres. Al migrar, pueden obstruir el conducto pancreático. El consumo prolongado de alcohol, 4 a 6 bebidas por día, mayor a 5 años, es la segunda causa, a un 30%. Al disminuir el umbral de activación de la tripsina, causando necrosis celular, más frecuente en hombres probablemente por la diferencia en la ingesta o genética. En la fisiopatología vamos a tener que la lipasa liberada en el parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos conduce a una necrosis grasa. La progresión de la enfermedad puede verse en tres fases continuas: inflamación local, respuesta inflamatoria generalizada, daños orgánicos múltiples. La célula clave que intervienen en la elaboración de los mediadores inflamatorios son las células acinosas pancreáticas, las células endoteliales, neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Lo anterior da como resultado un aumento de la permeabilidad capilar, regulación en la migración de leucocitos, destrucción tisular localizada e inflamación generalizada con daño a riñón, pulmón y otros órganos. La respuesta clínica inicial a la pancreatitis es una respuesta inflamatoria sistémica, la cual, si persiste, conduce a disfunción orgánica múltiple. Tenemos que la pancreatitis aguda resulta de la activación prematura de las enzimas digestivas liberadas por el páncreas exocrino, principalmente tripsinógeno a tripsina dentro de las células acinares, provocando su autodigestión y la estimulación potente de macrófagos que inducen la producción de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral e interleucinas, eventos claves en la patogénesis de la pancreatitis aguda. Clasificación de Atlanta. Desde 1992 se utiliza la clasificación de Atlanta, la que permite el uso de una terminología común y clarifica conceptos. La pancreatitis aguda leve: existe edema intersticial del páncreas y mínima repercusión sistémica. Tenemos también la pancreatitis aguda grave. Se asocia a fallas orgánicas sistémicas y o complicaciones locales como necrosis, pseudoquiste o absceso. Generalmente es consecuencia de la existencia de necrosis pancreática, aunque ocasionalmente pancreatitis edematosas pueden presentar evidencias de gravedad. La necrosis, vamos a ver que van a tener zonas localizadas o difusas de tejido pancreático no viable que generalmente se asocia a necrosis de la grasa peripancreática. Las colecciones líquidas agudas, vamos a tener que son colecciones de densidad líquida que carecen de pared y se presentan precozmente en el páncreas o cerca de él. Los pseudoquistes, es la formación de densidad líquida caracterizada por la existencia de una pared de tejido fibroso o granulatorio que aparece no antes de las 4 semanas desde el inicio de la pancreatitis, y estas constituyen la complicación más frecuente en niños con pancreatitis aguda grave, de un 10 a un 17%. Los abscesos pancreáticos, tenemos que estas son colecciones circunscritas de pus en el páncreas o su vecindad, que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda y contiene escaso tejido necrótico. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos el dolor abdominal, que generalmente es epigástrico y que puede ser de inicio súbito o progresivo, con
irradiación a la espalda en un 10 o un 30%, vómitos persistentes, náuseas, fiebre, resistencia muscular, ruidos hidroaéreos disminuidos. Los signos más frecuentes que se van a encontrar aquí son la Grace Turner y de Colan. En su diagnóstico tenemos que vamos a tener laboratorio e imagenológico. Entre el laboratorio tenemos, vamos a ver las enzimas pancreáticas. La lipasa va a estar de mayor sensibilidad y especificidad de 95% que la amilasa. Se mantiene elevada de 8 a 14 días más que la amilasa. La amilasa, de un 10 al 15% de los pacientes pueden tenerla normal. Tiene una sensibilidad y especificidad que varía entre un 80 y un 90%. Se puede elevar en otras patologías tales como parotiditis, trastornos de la alimentación, peritonitis, apendicitis, obstrucción intestinal, y esta amilasa permanece alta durante 4 a 6 días. La tripsina catiónica inmunoreactiva, la elastasa pancreática 1 y la fosfatasa 2 son enzimas séricas que tienen mayor sensibilidad que la amilasa y la lipasa, y sus valores sí se correlacionan con la severidad de la enfermedad. Desafortunadamente no están disponibles en la mayoría de los centros. En la parte de imagen tenemos ecografía abdominal, colangiopancreatografía erectrógrada endoscópica y el TAC. Entre la ecografía abdominal tenemos que, sin tener una alta sensibilidad por la mala visualización del páncreas en el 25 o un 50% de los casos, pueden aportar al diagnóstico inicial al visualizar edema, litiasis, masas, colecciones líquidas y abscesos. El páncreas puede observarse normal en los casos leves. Debe realizarse dentro de las primeras 24 o 48 horas, repetirla al menos una vez en caso de que el estudio inicial sea negativo. En la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se hará en forma urgente dentro de los primeros 3 días de iniciado el cuadro, cuando se demuestre litiasis más criterios de gravedad o exista colangitis, ictericia o dilatación del ducto biliar común. En los casos de pancreatitis recurrente inexplicable o episodios prolongados donde se sospecha un defecto o alteración del ducto crónico, se recomienda realizar este tipo de imagen en forma diferida en búsqueda de anomalías ductales y ver anatomía glandular. El TAC tiene mayor valor en la clasificación de la gravedad al permitir evaluar la extensión del proceso inflamatorio y la existencia de necrosis macroscópica o compromiso vascular. Tiene su mayor rendimiento entre el tercer y el 10º día de evolución. En el tratamiento tenemos hospitalizar como primera medida, que va a ser el ingreso a una unidad crítica de cuidados intensivos o intermedios según la gravedad inicial para observar estrictamente al paciente. Como segunda medida tenemos la asistencia nutricional, que esta va a depender si la pancreatitis es aguda leve o aguda grave, que entre la aguda leve tenemos la realimentación oral, se producirá en un plazo máximo de una semana. No se ha demostrado beneficio de la asistencia nutricional parenteral. Se recomienda iniciar el régimen líquido de hidrocarbonado a las 48-72 horas de evolución, pudiendo hacerlo por boca o por otra vía. Tenemos pancreatitis aguda grave, que en estos casos el reinicio de la alimentación oral no se prevé en el corto plazo, pero de igual forma se debe privilegiar la nutrición enteral precoz por sonda nasoyeyunal, ya que esta no aumenta la secreción pancreática, es bien tolerada, no presenta efectos adversos y se asocia a una significativa menor incidencia de infecciones y menor estadía hospitalaria.
Se aportarán fórmulas altas en proteínas y bajas en grasas, hasta que pueda reiniciarse la ingesta oral. También las limitaciones para la nutrición enteral son la presencia de un hilo persistente o la imposibilidad de colocar una sonda nasoyeyunal más allá del ángulo de Trace, lo que obligará al uso de nutrición parenteral. En la analgesia vamos a tener el dolor, es un síntoma importante dentro de esta patología y debe asegurarse un buen manejo. La sonda nasogástrica en presencia de retención gástrica reduce el dolor. Los antiinflamatorios no esteroides son efectivos en el control del dolor pancreático, sin embargo, por su costo y las eventuales complicaciones de un uso prolongado ocupan un lugar secundario. Los opiáceos son altamente eficaces en el control del dolor pancreático, recordando que la petidina y la metadona no producen espasmo del esfínter de Oddi, a diferencia de la morfina, por lo que está contraindicada. En el manejo de los pseudoquistes, los pequeños y asintomáticos no requieren tratamiento específico. Los sintomáticos deben ser descomprimidos por vía quirúrgica, radiológica o endoscópica. En los de gran tamaño, mayor a 5 centímetros, dependen de una comunicación con el conducto pancreático principal. Los no comunicantes se resuelven con drenaje o aspiración percutánea, mientras que los comunicantes suelen requerir la cirugía como terapia definitiva. Gracias.